Muy buenos días a todos, bienvenidos a este evento que vamos a organizar esta mañana aquí en Univale, que va a versar sobre el análisis de la guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo. Para nosotros es un tema muy importante. Estas modificaciones se produjeron el año pasado, a finales de año, y se han introducido importantes modificaciones que hoy vamos a analizar. Las consultas o dudas que les surjan a lo largo de la jornada las podrán dirigir al correo eventos@univale.es. No lo hagan como hacen habitualmente por el chat del Zoom. Les ruego que por favor lo hagan a este correo electrónico que va a estar a su disposición durante la jornada. También les comento que durante la jornada, por favor, tengan el micro y la cámara desactivada. Indicarles también que el material que va a exponer nuestro ponente de hoy, que será Manuel Vázquez Hidalgo, se le hará remitido al final de la jornada junto con la encuesta de satisfacción. Comentarle que hoy nuestro ponente será Manuel Vázquez Hidalgo. Manuel Vázquez Hidalgo es el director territorial de Sevilla en Univale. En Sevilla, la población protegida a la que da cobertura Univale son más de 20.000 trabajadores. Manuel Vázquez, además, es técnico de prevención, tiene las 3 especialidades y antes de su incorporación en Univale acumula una experiencia dilatada en prevención de riesgos laborales de más de 10 años. Entre otros servicios los que estuvo prestando, estuvo en empresas como Abengoa, en la cuenca del Río Tinto, en las minas y en Atentis. Su último trabajo en prevención de riesgos laborales fue certificar y contrastar la evaluación del Hospital Quirón en Sevilla. En fin, no quiero adelantarme a la ponencia de Manuel Vázquez, pero sí indicarle que para nosotros en Univale es un tema que nos ocupa y nos preocupa mucho. De ahí que el promotor de esta jornada, que ha sido Manuel Vázquez, tuvo mucho interés en que hoy les adelantemos cuáles han sido estas modificaciones de esta prestación, que sin duda en sus comienzos comenzó como una prestación en la cual, pues digamos que de alguna manera se concedía sin la suficiente fiscalización y criterio, y hoy por hoy es una prestación que está súper controlada, tiene un rigor científico y técnico muy alto. Comentarles simplemente que a nosotros en Univale todos los expedientes, aquí en Andalucía gestionamos en torno a 500 expedientes el año pasado, son auditados por la autoridad laboral. Y sí decirles que nosotros pasamos con muy buena nota esta auditoría que nos hizo la autoridad laboral y es por ello que nos esforzamos en ser los más justos en esta prestación. Sin más dilación, paso al ponente, al señor Manuel Vázquez Hidalgo, agradecerle, cómo no, su presencia en esta jornada, la cual espero que sea de su máximo interés y muchísimas gracias por todo. Al final de la jornada de Manuel Vázquez, concederemos un turno de ruegos y preguntas, a las cuales, pues como he dicho, les ruego que envíen al correo de eventos@univale.es. Pues sin más, Manuel, te paso la palabra y esperamos con mucha atención e interés tu ponencia. Muchas gracias, Israel. Voy a proceder a compartir la ponencia. Y bueno, agradecer a todos los participantes que están con nosotros esta mañana. Es importante para Univale, como mutua colaboradora con la Seguridad Social, el hecho de explicar bien esta prestación, porque es importante, es un tema además sensible, y bueno, pues vamos a poner nuestro granito de arena en poder explicarlo correctamente. Vamos a ver primero los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Vamos a comenzar viendo qué es la prestación de licencia de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural. Entraremos en los requisitos, entraremos también en ver la cuantía de la prestación y la extinción del derecho. Después también pasaremos a apuntar la documentación que tiene que presentar tanto la trabajadora como la empresa en este caso. Veremos que se divide en 2 fases que tienen que estar correctamente presentadas. Vamos a dar un repaso a las herramientas que pone a su disposición Univale para facilitar la concesión de esta prestación y veremos y entraremos de lleno en la última parte de la jornada en qué modificaciones entran en vigor, o más bien han entrado ya en vigor con fecha 15 de enero, que es la tercera revisión de la guía SEGO,
que son las siglas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y por último, vamos a abrir un turno de ruegos y preguntas que, bueno, pues vamos a solucionar. Pasamos en primer punto para ver, bueno, pues de qué vamos a hablar y qué es la prestación de licencia de riesgo. Bueno, es un subsidio económico que está regulado por ley, por norma. En este caso, en el Real Decreto 295/2009. Además, contamos con la ayuda de la guía técnica que ha publicado el INS. Se han hecho 3 revisiones desde el año 2009 de esta guía y hoy vamos a profundizar en la tercera edición de la guía SEGO. Aquí tienen esta tercera edición, la portada, y además se la pueden ustedes conseguir tanto en la página web del INS como a través de Umivale. Incluso se lo pueden pedir a las personas que tienen de contacto en la mutua. Esta prestación no es una prestación cualquiera, es decir, es una prestación, como he comentado antes, bastante sensible. Va dirigida a las trabajadoras embarazadas o bien que están en periodo de lactancia, y es importante recalcar que se concede la prestación en los casos en que las condiciones de trabajo influyen negativamente en la salud de las trabajadoras, o bien en la del feto o bien en la del lactante. Y además que debiendo, porque la empresa, es importante recalcar que debe de facilitar el cambio de puesto de trabajo por otro compatible. Esa es la filosofía de esta prestación y así lo transmitimos tanto a las empresas como a los trabajadores, a las trabajadoras en este caso. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que, bueno, pues puede pasar que no resulte técnica u objetivamente posible ese cambio de puesto de trabajo. Veremos también dónde vamos a anotar ese tipo de anotaciones en la documentación. Pero es importante recalcar que la prestación se concede en los casos en que las condiciones de trabajo influyen negativamente, tanto en la salud como de la trabajadora como en la del feto o el lactante. Proseguimos y vamos a entrar en lo que son los requisitos que debe de cumplir la trabajadora para poder acceder a esta prestación. El primer requisito parece obvio, pero es importante recalcarlo, y es que la trabajadora, en el momento en el que solicita la prestación, esté en el puesto de trabajo y además esté trabajando. Además, también es importante recalcar que el embarazo tiene que tener un curso normal. Es decir, aquí sí me voy a parar un poco porque creo que es importante que se explique esto bien. No se debe de confundir lo que es una situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural, que es lo que estamos hoy planteando en estas jornadas técnicas, con un supuesto clínico, por ejemplo, en que la imposibilidad de que la trabajadora pueda realizar su trabajo provenga de circunstancias ajenas a su trabajo. Entonces, en este caso, no hablaríamos de riesgo de embarazo, hablaríamos que correspondería una incapacidad temporal común por embarazo de riesgo. También se le conoce como embarazo de alto riesgo. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros recibimos en la mutua muchas veces algún expediente, nos encontramos con la situación de que son embarazos de alto riesgo y que no se pueden tramitar a través de esta prestación. Por lo cual es muy importante saber transmitir esto a las trabajadoras, porque cuando hay un embarazo de alto riesgo, lo que prima es que, en este caso, su médico de cabecera le extienda una incapacidad temporal que proteja a la trabajadora desde ya. No esperemos a que la mutua, tras revisar la documentación y analizar los riesgos, el comité médico de la mutua emita una semana en la licencia de riesgo de embarazo en la que se suspende el contrato. Asimismo, la trabajadora debe de cumplir el siguiente requisito, y es que la prestación, la mutua la va a conceder cuando el cambio de puesto de trabajo no resulte ni técnica ni objetivamente posible. Y además eso lo vamos a poner, o vamos a exigir que se ponga por escrito, porque es importante. En caso de que pudiéramos conceder a la trabajadora un cambio de puesto de trabajo, pues eso es lo que primaría antes de conceder la prestación de riesgo de embarazo. Y por último, bueno, pues el requisito es que el objetivo de la prestación es proteger la salud tanto de la trabajadora como del feto de los riesgos que origina su puesto de trabajo. Y esto es importante porque durante la charla voy a recalcar bastante
este punto, y es que estamos siempre evaluando los riesgos que evalúa el puesto de trabajo, ¿vale? Cuando lo hablan muchas veces con empresas o con incluso explicárselo a las propias trabajadoras, a mí me gusta utilizar una frase que creo que es bastante ilustrativa y es la siguiente: una trabajadora embarazada no es igual a una enfermedad. Es decir, eso es importante que quede bien claro. Una trabajadora embarazada tendrá un embarazo que seguirá su curso normal y que, dependiendo de los riesgos que le puedan afectar en su puesto de trabajo, pues se le concederá una semana de concesión, en este caso de suspensión del contrato, en el que se activa la prestación que estamos hablando. Pero el simple hecho de estar embarazada no supone que la trabajadora esté enferma, ¿vale? Seguimos avanzando. Bueno, ¿quiénes son las beneficiarias de esta prestación? Bueno, pues las beneficiarias son trabajadoras embarazadas que estén en régimen general, empleadas de hogar, en RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, o bien, por ejemplo, también en el régimen agrario. Cuando recogemos muchas veces solicitudes o más bien demandas de información sobre esta prestación, nos ha llegado una vez, oye, pues yo creía que esta prestación es solo para las trabajadoras que están en régimen general. No, mire usted, es para las trabajadoras que estén en cualquier tipo de régimen de la seguridad social, ¿vale? ¿De qué cuantía hablamos? ¿Qué es lo que va a percibir la trabajadora? Bueno, pues la cuantía es el 100% de la base reguladora de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Siempre vamos a tener en cuenta la base reguladora del mes anterior a la fecha de suspensión del contrato. Esto es importante que lo sepamos. Una vez que concedemos la semana en que se tiene que suspender el contrato, pediremos en esa documentación que ahora revisaremos en la fase 2, pediremos pues, que nos apuntéis, en este caso la empresa, cuál es la base de cotización que ha tenido el mes anterior. En caso de que las bases de cotización hayan variado o se nos transmita que hayan variado, lo que haremos para ser justos, porque al final conceder una prestación es conceder algo que es justo, es hacer una media de los últimos 12 meses de esas cotizaciones. Bueno, esto que vamos a ver ahora también lo quiero recalcar, le hemos puesto la señal de stop, pero bueno, ¿cuándo se produce la extinción del derecho a la prestación? Bueno, lógicamente cuando se inicia la baja por maternidad, es decir, cuando nace el bebé. La prestación se concede, se suspende el contrato de la trabajadora en una semana en concreto y cuando nace el bebé automáticamente se extingue el derecho de prestación que concede, en este caso, Umivale. Pero también hay que decir o recalcar que esta situación de nacimiento del bebé se tiene que comunicar de inmediato a Umivale, porque lógicamente nosotros lo que nos guiamos desde que comenzamos a tramitar el expediente hasta que terminamos o más bien hasta que se termina la prestación, nos guiamos por la fecha prevista de parto, que todos sabemos que no es exacta. Pueden ser unos días antes, pueden ser unos días después. Entonces, la única forma que tenemos de saber cuándo ha nacido el bebé es que se nos haga llegar, después explicaré también las vías en que se nos puede hacer llegar, o bien el parte de nacimiento hospitalario del bebé o de la bebé, y también nos puede valer la inscripción en el libro de familia, la hoja en el que se inscribe el nacimiento, ¿vale? Esta comunicación, además, se puede hacer a través de la APP, Umivale Tu Salud, o bien por correo electrónico. Nosotros recomendamos utilizar la APP porque para eso se ha diseñado. Ahí está toda la información y ahora la veremos, la desarrollaremos un poco más adelante. También se extingue el derecho si la trabajadora decide reincorporarse al puesto de trabajo compatible con su estado. Es decir, después de habérsele concedido la prestación e incluso estar en su casa con el contrato suspendido y cobrando, pues por X o por Z, se decide reincorporar a la trabajadora a su puesto, pues lógicamente la prestación cesa. Igualmente, y esto también hemos tenido algunas incidencias y bueno, pues lo hemos puesto porque es importante, y es que la prestación se extingue en el momento en el que hay una extinción del contrato de trabajo. Es decir, si hay una finalización del contrato de trabajo,
se nos debe de comunicar por parte de la empresa y de la trabajadora a la mutua, ¿vale? Si no se nos comunica, nosotros seguiremos con la prestación y después pueden venir problemas a la hora de reclamar esas cantidades que se han cobrado indebidamente. Entonces, es importante que si hay cualquier cambio en el contrato y sobre todo una extinción del contrato, se nos pueda comunicar. También, desgraciadamente, pues se extingue por fallecimiento o bien porque, desgraciadamente, también haya habido una interrupción del embarazo. Y esto también lo he querido añadir y es importante, y es que extingue el derecho el que la trabajadora esté o forme parte de un ERTE o bien se le emita una baja por enfermedad común. Como saben ustedes, nosotros tenemos mucha colaboración con el sistema público de salud, como no puede ser de otra forma, pero lógicamente si la trabajadora por X y por Z se le extiende una baja por enfermedad común mientras está cobrando una prestación de la mutua, pues eso extingue el derecho. Entonces, es lo que queríamos resaltar en el caso de la extinción del derecho. Este proceso, como he comentado al principio, el proceso de solicitud de la prestación, del subsidio, se divide en dos fases. Por un lado tenemos la fase 1, en la que estamos solicitando a la mutua el que nos emita un certificado médico con una semana orientativa, o más bien basada en los riesgos a los que está expuesta la trabajadora en la que se va a suspender el contrato. Y tenemos una segunda fase, que es una vez que hemos llegado a esa semana de suspensión del contrato, en el que estamos diciendo, oye, me habéis reconocido el derecho, ahora, lógicamente, pues pagarme el subsidio. Esa sería la solicitud de prestación económica de la fase 2. Queremos añadir también en la charla que bueno, el plazo legal para que Univale, en este caso, conteste con la semana de concesión de la licencia de riesgo es de 30 días. Si bien, bueno, nosotros nos esforzamos y lo estamos consiguiendo en contestar unos días antes, pero es importante saber que cuando iniciamos la tramitación de esta prestación, de este subsidio, una vez que está toda la documentación completa, y remarco, toda la documentación completa, no puede faltar ningún documento, empieza a contar un plazo de 30 días en el que Univale pues emitirá lo que es la carta de reconocimiento de la semana de concesión del riesgo, ¿vale? Y son 30 días el plazo legal. Igualmente, puede pasar que tras evaluar esos riesgos, tras que lo vea nuestro comité médico, tengamos también que comunicar que, oye, pues es que el puesto de trabajo, los riesgos del puesto de trabajo de esa trabajadora no dan pie a que se conceda una suspensión del contrato, ¿vale? Eso es una cosa que siempre está encima de la mesa y que siempre se hará con base científica y con base a la evaluación de riesgo, ¿vale? ¿Qué documentación vamos a aportar en la fase 1? Bueno, pues por parte de la trabajadora, aquí lo hemos querido dividir en dos partes. Por un lado, lo que tiene que aportar la trabajadora y por otro lado, lo que debe aportar la empresa. Por parte de la trabajadora es la fotocopia del DNI en el anverso y en el reverso, la solicitud de certificado médico de existencia de riesgo durante el embarazo o lactancia, solicitud que es de Univale, lógicamente, y un informe del médico del Servicio Público de Salud, que debe de conseguirlo a través de su centro de salud. Y además, solo en el riesgo de lactancia, además añadiremos que nos hace falta un informe del pediatra según el modelo que vamos a exponer ahora. Vamos a ver el primer documento que hemos pedido en la fase 1 y cuya responsable en este caso es la trabajadora, ¿no? Bueno, pues la fotocopia del DNI, aquí tienen un ejemplo a la derecha, en la parte de arriba el DNI en anverso, en la parte de abajo el DNI en reverso. Debe de ser legible y con las fotos reconocibles, ¿vale? Muchas veces, y más ahora en la época que estamos de pandemia, desgraciadamente, pues lo que se prima es a intentar no presentar las cosas presencialmente, o los documentos presencialmente, sino mandarlos por correo electrónico. Entonces habrá que escanearlo y lo que pedimos es que sea legible y con la foto reconocible. Y que se mire, porque nosotros de todas maneras lo comprobamos, que el DNI no esté caducado. Cuando hablo de DNI, me extiendo también a que puede ser un NIE, un número de identificación de extranjero. No pasa nada, ¿vale?
O bien, si no es posible, tendremos también que aceptar un pasaporte y podremos solicitarlo. Pero el tema es identificar perfectamente a la trabajadora que pide la licencia de riesgo. En segundo lugar, y con este documento que tienen a la derecha, que además lo tienen disponible en la página web de Umivale, umivale.es, la trabajadora, que es la firmante de este documento, nos solicita el certificado médico de existencia del riesgo. En este documento, aparte de datos personales, la situación de contrato en la que está, vamos a centrarnos en un par de datos que no pueden venir vacíos o incorrectos, ¿no? Y es que hay que anotar en este documento la semana de gestación a la firma del documento. Pues normalmente las semanas, como ya saben, en los riesgos de embarazo, pues normalmente se suelen poner con semana más día. Estoy de 12 semanas más 3 días, de 20 semanas más 2 días. ¿Vale? Pues hay que indicarlo en el momento de la firma del documento. Y después también hay que poner la fecha prevista de parto. Eso es muy importante. Este documento que tienen también a su derecha, que están viendo, es el informe médico del Servicio Público de Salud. Entonces será la trabajadora la que se ponga en contacto con su centro de salud público, siempre centro de salud público, y su médico de cabecera procederá a rellenarle este documento y a firmarlo. ¿Vale? En este documento lo único es que el médico del Servicio Público de Salud nos está certificando que la trabajadora en este momento no está de baja por enfermedad común y que además pues, lo que es el embarazo lleva un transcurso normal, no es un embarazo de alto riesgo. Además, hay que tener en cuenta que este documento debe de llevar tanto el número de colegiado del médico de atención primaria que está firmando el documento, como el número del centro de salud, que no es el mismo. Lo digo porque muchas veces, por el hecho de ver el número de colegiado, no estamos garantizando que lleve también el número del centro de salud. Entonces es importante, son dos numeraciones distintas que vayan en este documento. Y además, el documento nos debe de llegar a nosotros máximo entre 20 y 25 días después de que se haya firmado por el médico de salud, porque este plazo lo que busca es garantizar que el médico de atención primaria nos certifica que la trabajadora está en un embarazo o en un embarazo de curso normal. Entonces no podemos recibir documentos que estén firmados hace 2 o 3 meses porque pueden haber pasado muchas cosas en ese periodo de tiempo. La siguiente diapositiva es el documento que he comentado específicamente para el riesgo de lactancia y que se dirige al pediatra. Igualmente, el pediatra tendrá que poner su número de colegiado y tendrá que llevar también el sello y el número del centro de salud. Y tampoco debe de pasar más de 20-25 días desde que ha sido firmado el documento. Vamos a ver ahora qué es lo que aportaría la empresa en la fase 1. Recordemos que la fase 1 es la que estamos solicitando que se reconozca la prestación, el subsidio. Bueno, pues la empresa nos va a aportar una declaración empresarial sobre la actividad que desarrolla, las condiciones de trabajo en las que está, la evaluación inicial o periódica de riesgos laborales elaborado y firmado por el Servicio de Prevención, también junto con la fotocopia del DNI del firmante de la evaluación. Y por último también vamos a pedir un certificado de situación del negocio desde marzo de 2020. Esto se pide porque a día de hoy estamos en estado de alarma, no se nos olvide. Entonces, bueno, pues es un documento importante y que, bueno, si Dios quiere en un futuro, pues dejaremos de pedir cuando no estemos ya en estado de alarma. Vamos a ver los documentos de la empresa. En la declaración empresarial sobre la actividad desarrollada y las condiciones de trabajo, ha habido un importante cambio. Tengan en cuenta que aquí es donde la empresa nos está comentando, oye, la situación de la trabajadora, las tareas que realiza la trabajadora son estas. Entonces, la guía SEGO ha introducido un cambio importante. Yo se lo he señalado con ese rectángulo en rojo, y es que anteriormente la descripción de las tareas, después profundizaremos en esto, se hablaba de tiempo en la jornada de trabajo, de tiempo en las tareas que se realizaban sobre la jornada de trabajo. Ahora se habla de tiempo de exposición
durante una jornada de trabajo. Entonces, es importante que seamos conscientes de esto. Ya lo hemos cambiado nosotros la declaración y después profundizaremos en ello porque es lo que al final nos está comentando o nos hace llegar la empresa, que la trabajadora tiene el tiempo de exposición a las tareas que está haciendo, y eso es muy importante para dilucidar la semana. Este documento siempre debe ir acompañado del DNI firmante de la empresa, la persona que tenga poderes o que sea representante de la empresa. Después también vamos a solicitar la evaluación inicial, siempre evaluación inicial o periódica de los riesgos laborales, que además nos debe de facilitar el servicio de prevención, ya sea propio o ajeno, y al que debe de bueno, pues añadir el DNI del técnico de prevención firmante en la evaluación. Esto también hay que recalcar en este punto que nosotros lo que pedimos siempre es, en este caso Univale, la evaluación inicial o periódica de los riesgos laborales. No pedimos la evaluación específica una vez que la trabajadora se ha quedado embarazada. Lo digo porque lo que vamos a dilucidar con esta prestación es si los riesgos del puesto de trabajo anteriormente a que la trabajadora se haya quedado en estado de embarazo pueden afectar al feto o a la salud de la trabajadora. Realmente que el servicio de prevención ajeno o propio o el técnico de prevención de la empresa nos pase una evaluación específica una vez que la trabajadora está embarazada no es algo que nosotros nos permita dilucidar si hay exposición o no a los riesgos de ese puesto, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante porque algunas veces volvemos a solicitar que nos manden la evaluación inicial, no puede ser la evaluación específica. Seguimos avanzando en el último documento que pedimos a la empresa, que es la situación, el certificado de situación del negocio desde marzo del año 2020. Entonces, aquí lo que le estamos pidiendo a la empresa es que nos certifique, bueno, pues que si no ha cesado su actividad desde el 14 de marzo, el comienzo del año 2020, en que comenzó la pandemia, nos lo tiene que señalar o marcando la casilla correspondiente, que ha mantenido su actividad. Y si ha habido ERTE o suspensión de la actividad, también nos lo debe indicar, porque eso tiene mucha repercusión para esta prestación, ¿vale? Entonces, es importante que la empresa nos marque estas dos situaciones. El modelo también, todos los modelos que estamos viendo, menos lógicamente los DNI, como no podía ser de otra forma, están colgados en la página web univale.es. Bueno, esta sería la carta, esta sería la comunicación, la carta, y nosotros le hablamos de certificado que le llega tanto a la empresa como a la trabajadora, en la que Univale está certificando. Esto lo hemos puesto para que ustedes se familiaricen de lo que puede ser una carta de concesión de licencia de riesgo de embarazo por parte de Univale. Al final lo que estamos es diciendo que la trabajadora con datos tal se procederá a concederle la suspensión del contrato de la actividad laboral a partir de la fecha, en este caso hemos puesto ahí un ejemplo, 11 de febrero de 2020, que ya lógicamente está pasada. Y abajo hacemos una enumeración de los riesgos que se han tenido en cuenta para llegar a esa semana de licencia de riesgo, ¿vale? Y eso es lo que quería compartir con ustedes cuando vieran el documento, simplemente que les sonara formalmente. Vamos a hacer una aclaración importante sobre el ERTE y la baja por IT. ¿Por qué vamos a hacer la aclaración? Bueno, pues porque, aparte, como hemos visto antes, es uno de los casos de extinción del derecho de la prestación. Entonces, cuando una trabajadora se encuentre en una situación de ERTE o bien haya tenido o tenga una baja por enfermedad común, no va a ser posible conceder la licencia de riesgo de embarazo. Y la razón es muy sencilla, y es que no se pueden cobrar dos prestaciones simultáneas. Tanto el ERTE como la incapacidad temporal derivada de enfermedad común son prestaciones que son incompatibles, en este caso, con la situación de licencia de riesgo de embarazo que otorga la mutua. Entonces, esta situación, en caso de que la trabajadora estuviera en un ERTE o bien estuviera de baja por enfermedad común, por incontingencia por IT, dicha situación deberá estar finalizada y reflejada correctamente en la documentación de Univale. Bien, vamos a pasar ahora a ver cuáles son los documentos que hay que aportar en la fase 2. En este caso, ya recuerden, la fase 2 entra en vigor en el momento en el que llega la carta que hemos visto anteriormente.
a la trabajadora se le concede una fecha de propuesta de suspensión del contrato en una fecha y automáticamente ya una vez que hemos concedido esa fecha, cuando lleguemos a la fecha, entonces presentaremos los documentos de la fase 2. ¿Qué aporta la trabajadora? Bueno, pues una solicitud de prestación económica, una solicitud de pago por riesgo durante el embarazo o la lactancia. Y después la comunicación de datos al pagador, que es el modelo que todos hemos rellenado alguna vez en este caso de Hacienda, donde marcamos nuestra situación personal, si tenemos hijos, si no, etcétera, ¿vale? También lo veremos ahora. Vamos a ver esos dos documentos que la trabajadora nos tiene que aportar en la fase 2. Bueno, pues en este caso, este sería el documento de la prestación, de la solicitud de la prestación, donde si se dan cuenta, no sé si está la letra muy pequeñita, pero bueno, como después le pasaremos la presentación a su correo, pues podrán ponerlo más grande. Aquí se apunta los datos bancarios para saber dónde tenemos que pagar la prestación. Y además volvemos a indicar cuál es la fecha de suspensión del contrato, que ya Umivale anteriormente ha comunicado con una carta. Además, nuevamente pedimos que se indique la fecha probable de parto, ¿vale? Vamos a ver el modelo, en este caso, de comunicación de datos al pagador. Ahí tienen este modelo, a todos les suena. Entonces, le voy a dar unas pequeñas orientaciones en base a, muchas veces, qué documentación nos llega de forma incorrecta, a la mutua. Entonces, en el primer punto, siempre hay que marcar la situación familiar. Y es importante porque no es lo mismo a la hora de realizar el pago de la prestación, lógicamente, estar casado con hijos, casado soltero, o sea, casado sin hijos, estar soltero, estar separado, estar divorciado, etcétera. Porque todo eso implica también, pues bueno, qué tipo de prestación se puede o qué cantidad se puede pagar. Además, en el punto 2 debemos añadir siempre cuáles son los hijos menores de 25 años que convivan con la trabajadora embarazada. Y por último, recordar que en el cuadro de la izquierda, inferior izquierda, debe siempre estar firmado con fecha, nombre y apellido y la fecha en vigor, ¿vale? Nos suelen llegar muchos documentos sin firma y lógicamente los devolvemos y pedimos por favor que se rellene correctamente. Bueno, por parte de la empresa, ¿qué documentos debe de aportar en la fase 2? Bueno, pues en este caso sería un certificado de las cotizaciones de la empresa, que ha cotizado lógicamente la trabajadora, y un certificado de reapertura del negocio o salida del ERTE. Vamos a ver el primer documento. Este certificado es el que nosotros le estamos pidiendo a la empresa que nos diga qué cotización en el mes anterior a la suspensión del contrato de la trabajadora en la licencia de riesgo ha tenido esa trabajadora. Eso es importante. Además, también, si la trabajadora estuviera a tiempo parcial, deberemos también indicar las bases de los últimos 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque con eso tendremos que calcular qué es lo que tenemos que pagarle como prestación a la trabajadora. Entonces, el documento este siempre debe venir relleno por la empresa. Bueno, vamos a ver también el otro documento que tiene que preparar la empresa o entregarnos, en este caso la fase 2, y sería el certificado de reapertura o reinicio de la actividad, donde nos va a marcar, pues mire usted, yo como empresa resulta que no he cesado la actividad desde el 14 de marzo de 2020. Bueno, pues nos lo pondrá en otra situación, en este caso de que no ha cesado la actividad. Si ha habido ERTE o suspensión de la actividad, siempre nos lo debe de indicar. Y este es el documento que comunica Umivale una vez que ya se ha reconocido el pago de la prestación. Si se dan cuenta, pues lo que estamos diciendo es que la trabajadora con datos tal, en fecha 27 del 3 de 2021 en este caso, ha entrado en suspensión de contrato y abajo llevamos un desglose de la base reguladora, el importe diario que va a cobrar la trabajadora y el número de cuenta al que le vamos a hacer el ingreso. Este documento es importante que se lo hagan llegar a su asesor laboral o fiscal, o si lo tramitan ustedes directamente, bueno, es lo que vale. Este documento es el que certifica que se pueda suspender el contrato y comunicar a Seguridad Social la suspensión del contrato de la trabajadora, ¿vale? Bueno, quería ahora profundizar en las herramientas que tiene Umivale para que amplíen información y para que las utilicen en el caso de solicitar la prestación de riesgo de embarazo.
Tengo que comentarles que cuando le llegue la presentación en PowerPoint que le vamos a enviar, esto está hipervinculado, es decir, ustedes podrán picar a omivale.es y le llevará directamente a la página web, gracias al trabajo de las compañeras de comunicación. En nuestra web pueden encontrar toda la información, bueno, pues desde qué condiciones puede cumplir la trabajadora, la cuantía, dudas y preguntas que puedan tener, descargar los formularios. Y además, tanto en la web como yo ahora personalmente, nosotros queremos aclarar una cosa que también es fuente de muchas dudas que nos preguntan. Hemos comentado antes, la trabajadora nos indica en diferentes documentos, en las dos solicitudes, tanto en fase 1 como en fase 2, la fecha prevista de parto. ¿Por qué es importante? Porque la mutua, en este caso Umivale, 15 días antes de la fecha prevista de parto, vamos a proceder a parar la prestación. Y tiene una explicación muy sencilla, y es que no sabemos, ni la propia trabajadora lo sabe, lógicamente, si puede ser el parto, el nacimiento del bebé o de la bebé, unos días después o unos días antes. Entonces, para evitar después tener que estar reclamando días que hemos pagado de más, etcétera, a la trabajadora, 15 días antes de la fecha prevista de parto, Umivale corta lo que es la prestación, ¿vale? Simplemente corta a la espera de que llegue el parte de nacimiento o el registro de familia del libro de familia, y una vez que sepamos la fecha en que ha nacido el niño, en ese mismo mes, si nos lo mandan a tiempo en ese mismo mes, procederemos a regularizar los días que falten hasta la fecha real de nacimiento. Entonces, es importante que lo sepan porque genera muchas dudas. Oye, la mutua nos ha llamado, oye, es que resulta que me faltan 15 días del parto. No, mire usted, es que primero nos tiene que comunicar cuándo ha dado usted a luz y después haremos la regularización de esos días que faltan. Igualmente, comentarles que en Umivale Tu Salud, la app que tiene esta mutua, esta casa, Umivale, se la pueden descargar tanto del Apple Store como de Google Play, de Android. Se la descargan y es lo mejor que hay para que la trabajadora sepa en qué momento está el estado de solicitud, sepa cuánto va a percibir una vez que se ha concedido la semana y se ha reconocido el derecho de la prestación. Y por último, también nos puede comunicar lo que sería el parto a través de la aplicación. Umivale Tu Salud, totalmente gratuita, lógicamente. También comentarles que también hemos puesto en umivale.es una guía elaborada en este caso por los compañeros de prestaciones, en el que bueno, pues comentamos las últimas novedades y actualizamos la licencia de riesgo de embarazo, que le estoy contando yo en esta jornada. Bueno, pues comentarles que entramos rápidamente. El INS ha publicado esta tercera guía, que es lo que motiva estas jornadas. Y la guía también se encuentra disponible en la página web del INS. Aquí tienen ustedes el enlace que le haremos llegar por la presentación. Se la pueden descargar. La fecha de publicación de la guía, en este caso de la tercera revisión de la guía SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, fue el 23 de octubre de 2020. Y ya se encuentra en vigor. De hecho, se encuentra en vigor desde el 15 de enero de 2021. ¿Y cuáles son los criterios que Umivale ha empezado ya a aplicar? Bueno, pues nosotros, tras analizar la nueva revisión de la guía, y también les quiero comentar que Umivale, al igual que el resto de mutuas, ha participado en la elaboración de esa guía junto con el INS y las autoridades laborales. Bueno, pues hemos decidido que los riesgos que se van a aplicar son los riesgos que están viendo ahora mismo, que son los ergonómicos, porque no hay lugar a dudas. Manipulación manual de carga, flexión del tronco, bipedestación estática, bipedestación dinámica y la sedestación. El resto de riesgos, de momento, van a seguir exactamente igual, no se van a modificar, no se van a ver la semana de concesión conforme a la modificación de esta guía. Otra de las novedades de la guía es que se han eliminado las jornadas parciales y además se ha sustituido por lo que se conoce como tiempo efectivo de trabajo, que está dividido en 3 franjas horarias, ¿vale? Los cambios consisten, al final, como conclusión de los cambios que van a tener esta tercera guía que ya están aplicando, bueno, pues consisten en una variación de unas 2 semanas en la concesión de algunas de las licencias de riesgo. Esto es importante que lo tengan en cuenta. También para adaptar los cambios de la nueva modificación, de la tercera modificación de la guía SEGO, como he comentado antes, hemos modificado la declaración empresarial. ¿Qué es lo que hemos modificado?
Bueno, pues aquí pueden ver el modelo de declaración empresarial en el que la empresa nos declara cuáles son las tareas que hace la trabajadora y a partir de ahora tiene mucho peso lo que las empresas nos está transmitiendo a través de este documento. ¿Por qué? Porque se deben de poner las tareas que realiza la trabajadora embarazada y además el tiempo efectivo de trabajo de esas tareas. Además se puede poner indistintamente tanto en horas como en porcentaje de jornada. Ahí están viendo en el documento, a lo mejor ahora mismo lo ven pequeño, pero cuando se lo puedan descargar lo pueden ver más en grande, en mayor tamaño, y es que la descripción de las tareas se enumera 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues en la tarea 1, por ejemplo, lo que no debemos de poner son los riesgos a los que está expuesta la trabajadora. ¿No usted? Tarea número 1, manipulación manual de carga. No, mire usted, eso es un riesgo y ya lo tenemos en la evaluación de riesgo. Que aquí ya lo ponemos en la presentación. Ya están en la evaluación de riesgo. Una tarea sería, la trabajadora tiene que hacer, bueno, pues tiene que subir cajas a una estantería. ¿Cuánto tiempo lo hace diariamente? Dedica a subir esas cajas a la estantería. Pues eso es lo que estamos pidiendo que se ponga claramente en la tarea, ya sea en tanto por ciento o en horas. Aquí ven que esto es lo que ha cambiado. Se lo remarco con el triángulo rojo. Bueno, viendo a grosso modo las diferencias entre la anterior declaración que rellenaban las empresas y la que tienen que rellenar ahora, bueno, pues principalmente lo tienen ahí. A su izquierda pueden ver que cambia la descripción de las tareas donde decíamos si era habitual u ocasional, y ahora estamos pidiendo, por favor, que nos pongan el tiempo que se le dedica a dicha tarea en una jornada, en este caso sería diaria. Oye, pues de las 8 horas diarias, pues le dedica 2 horas a esta tarea, ¿vale? O bien el tanto por ciento. De las 8 horas diarias, 2 horas, pues serían el 25% si no me equivoco. Yo soy de letras mixtas. Bueno, vamos a ver los 5 riesgos que han cambiado. Vamos a ver los 5 riesgos que modifican la semana, en este caso, en los riesgos ergonómicos. Bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, el riesgo de manejo manual de carga. Ya estamos profundizando y entrando en la parte final de la charla. Anteriormente, en la segunda versión SEGO, tienen ustedes que nosotros pedíamos, por favor, que nos delimitaran en la evaluación, bueno, pues el número de veces por hora en el que una trabajadora realizaba una tarea. Bueno, pues ven que pasamos de tener en cuenta, en este caso, a través de la tercera edición de la guía SEGO, jornadas de 40 horas semanales, y en la tercera versión de la guía SEGO pueden comprobar que lo que estamos evaluando son tiempos de exposición al riesgo, más de 5 horas al día, más de 3,5, se lo voy a señalar con el ratón que creo que lo ven, de 3 a 5 horas al día o bien 2 o 3 horas al día. Y como pueden comprobar, en este caso para una manipulación manual de carga de más de 10 kilos, estamos diciendo que vamos a conceder una semana orientativa de 20, de 22 o de 24, dependiendo de la exposición. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, una repartidora. Vamos a tener en cuenta en la descripción de esas tareas y en la evaluación de riesgo, pues bueno, en este caso, esta señora o esta señorita, el tiempo en el vehículo, tiempo que va a estar efectivo de su jornada laboral diaria en el vehículo, o bien, una vez que sale del vehículo, llevando la carga a donde sea, a una nave, a un cliente, donde sea. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de cómo, bueno, pues queremos que nos comuniquen, en este caso, el nuevo estado del manejo manual de cargas. Vamos a ver el segundo de los 5 riesgos ergonómicos que se modifican. En este caso, pues sería la flexión del tronco. Pasaría de la semana 20 a la 22 y de la 28 a la 34 orientativa, siempre orientativa. Y el ejemplo, pues lo tenemos en las enfermeras. Por ejemplo, una enfermera, ¿qué tiempo de curas que implica flexibilización de tronco va a tener durante una jornada completa de trabajo, en sus 8 horas, y tiempo que va a estar en el control de enfermería, que normalmente, pues si está revisando documentos o está preparando cualquier cosa, puede estar sentada, ¿vale? Eso hay que especificarlo. Vamos a ver también que ha modificado la tercera guía SEGO, la tercera modificación de la guía SEGO, ha modificado el riesgo de bipedestación estática, ¿vale? ¿Qué es la bipedestación? Pues ya lo saben, es una vez que la trabajadora se está moviendo, pues está utilizando sus piernas para realizar el trabajo. Bueno, pues aquí tienen la bipedestación estática, significa que está totalmente quieta, ¿vale? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una envasadora.
que está en una línea de envasado, donde va pasando fruta o va pasando cualquier tipo de producto, y está lógicamente quieta y de pie. Eso sería la bipedestación estática. Nosotros también deben de ponernos qué tiempo estaría en la línea de envasado y qué tiempo podría estar haciendo otras tareas, cualquier otra tarea, ¿vale? Vamos a ver también la modificación de la bipedestación dinámica, es decir, en este caso, pues el hecho de estar moviéndose, estar caminando de un lado a otro. Bueno, pues les voy a poner un ejemplo para que entiendan por qué se puede ir una semana de concesión de la semana 30 a la 34 en la tercera edición de la guía SEGO. Un vigilante de seguridad o una vigilante de seguridad, mejor dicho. Bueno, pues, ¿qué tiempo tiene de turno a pie y qué tiempo tiene, en este caso, que estuviera sentada pues, en una garita, en un control, delante de una cámara o haciendo cualquier otro tipo de labores de seguridad? Pues aquí tienen, por ejemplo, el ejemplo. Y por último, la sedestación. Estoy viendo el tiempo, controlando que no me vaya de tiempo. La sedestación, que sería el hecho, bueno, pues de trabajar, en este caso, totalmente sentada, sin posibilidad de movimiento. Entonces, bueno, pues esta sedestación, en este caso, pasaría también, se incrementaría en una semana o en un par de semanas, dependiendo de la evaluación. Y les pongo un ejemplo. Para la sedestación, un puesto de trabajo que se desta bastante es teleoperadora. Es un puesto de trabajo en el que la trabajadora tiene que estar bastantes horas delante de un ordenador y de un micrófono, y en la descripción de las tareas habría que especificar qué horas o qué tanto por ciento de una jornada diaria pasaría la trabajadora sentada, o bien tuviera posibilidad de descanso o incluso en un momento dado pudiera estirar la pierna o dar un paseo, ¿vale? Eso sería importante que lo añadieran, porque conforme a esa descripción de tareas nosotros entraremos en una semana de concesión o en otra. Y bueno, yo espero haberle hecho llegar lo esencial de la modificación de esta tercera guía SEGO. Como ya saben, hemos visto en la jornada, hemos hecho un repaso de qué documentación es la que hay que presentar, hemos entrado a ver las modificaciones en dicha documentación y, por último, hemos entrado en los riesgos, no se lo olvide, que serían los riesgos ergonómicos de momento, los que pasan a tener una media de concesión de entre 1 y 2 semanas más. Así que, si les parece, pues le paso la palabra a Israel Orené para que, bueno, pues si quiere hacernos llegar algún tipo de pregunta. Un momento. Sí. Bueno. Buenas. Sí, bueno, en primer lugar, Manuel, enhorabuena por tu charla. Yo creo que ha sido bastante concreta y directa y nos ha aclarado bastante cuál es la situación actual de esta prestación. Tenemos unas cuantas preguntas, las cuales te voy a formular rápidamente. Antonio, desde un despacho en Málaga, nos pregunta, porque no le ha quedado suficientemente claro, ¿cuál es el plazo que tarda Umivale en contestar una solicitud de licencia de riesgo de embarazo? Bueno, pues sí, es cierto que lo hemos comentado antes, pero no, vamos, es importante volver a remarcarlo. El plazo legal que tiene Umivale para contestar una vez que la documentación está completa al 100% son 30 días. Pero en este caso Umivale lleva ya bastantes meses haciendo un esfuerzo y se está contestando algunos días antes. Pero es importante que sepa que el plazo legal son 30 días. Eso es que hay que transmitírselo a la trabajadora, Israel. Muchas veces el problema es que, claro, la trabajadora presenta su documentación, nos llega a nosotros, la revisamos, vemos que cumple todos los criterios, porque además, antes lo has comentado en la presentación de la jornada, y es que también hay que recargar que esta prestación es una prestación que nos puede auditar la Inspección de Trabajo. Entonces, claro, tiene que estar de forma impecable, es decir, la documentación totalmente correcta, la semana de concesión de forma justa, y se concederá la licencia de riesgo cuando toque, y cuando no toque, pues no se concederá. Pero hay que ser escrupuloso con el cumplimiento de la legalidad, porque
Ya les digo, y a la trabajadora además hay que hacérselo saber. Usted presenta la documentación y una vez que está completa al 100%, la mutua tiene 30 días para poder, en este caso, contestar con una semana de concesión. Vivian me concreta que si esa fecha, esos 30 días puede tener fecha de efectos anterior al transcurso de esos 30 días. Si la fecha de efecto puede tener... Puede ser anterior al transcurso de esos 30 días. Hombre, nosotros no vamos a poder dar una licencia de riesgo con fecha anterior a una petición de documentación. Eso es cumplimiento estricto de la legalidad. Muy bien. Nos dice Antonio que si por presentar la documentación con antelación, la semana 10 o 12, ¿esto se anticipa antes la fecha de concesión o no? Esa es muy buena pregunta porque nos lo preguntan mucho. Es decir, vamos a poner un caso real, ¿no? Una trabajadora que presenta la documentación en la semana 8. Bueno, pues si después de analizar la documentación y contestar en ese plazo legal que tenemos de 30 días, se determina que según los riesgos obrantes de la evaluación y la documentación se le va a dar la semana de licencia de riesgo en la semana 30 o en la semana 28, por decir una, lógicamente por haberlo presentado en la 8 no se va a adelantar esa semana, se le dará cuando toca, y que es la semana 28. Lo puede presentar en la 8, en la 12 o en la 20. Nosotros siempre aconsejamos, y eso es muy importante, que como tenemos un plazo legal de 30 días para contestar, que por lo menos nos lo presenten de 1 a 2 meses lo más rápido posible. Es decir, que nos lo presenten cuanto antes para conceder la licencia y que tengan el documento y todos sepamos a qué nos atenemos, ¿vale? Pero que por presentarlo antes no se da antes. Muy bien. Desde un despacho, Juan, desde Almería, nos plantea si esta tercera modificación implica que si debe actualizar su evaluación inicial de riesgos laborales. Vamos a ver, la evaluación inicial de riesgos laborales se debe de actualizar siempre que haya una modificación de las condiciones de trabajo. Es decir, si yo hace 3 años evalué un puesto de trabajo, voy a decir, por ejemplo, el que se me venga a la cabeza, enfermera en un hospital, si no ha habido condiciones que hayan cambiado ese puesto de trabajo, pues la evaluación inicial de hace 3 años seguirá siendo especialmente válida, ¿vale? Eso es importante también que lo conozcan muchas veces las empresas, porque nos llegan muchas evaluaciones que suelen ser evaluaciones específicas porque el servicio de prevención o la empresa entiende, bueno, pues si la trabajadora va a pedir la licencia de riesgo, mejor que le mande una evaluación revisada hace un mes. No, mire usted, es que si hace 3 años no han cambiado las condiciones del puesto de trabajo y ya estaba evaluado como evaluación inicial, pues no, es perfectamente válida, ¿vale? Muy bien. Nos comenta Jesús desde Marbella si los documentos que deben ser presentados en la mutua tienen alguna caducidad o plazo máximo. Vamos a ver, el documento, yo sí me he ceñido a que el documento del Servicio Público de Salud no debe de venir con más de 20-25 días. Pero nosotros lo que animamos a las empresas, y en este caso a las trabajadoras, es que en cuanto tengan conocimiento de la situación de embarazo, presenten la documentación a la mayor brevedad. Pero realmente el único documento que podríamos tener una caducidad que es importante sería el tema de la certificación que hace el médico de cabecera de que el embarazo transcurre de forma normal, ¿vale? Vale. María, desde Alcalá de Guadaira, nos plantea lo siguiente. ¿Qué ocurriría si no presentase rápidamente el documento que pruebe la fecha del parto? ¿Seguiría cobrando? ¿Se le reclamaría posteriormente por la mutua el dinero de ingreso de más? Vale, esa es buena pregunta porque, bueno, pues hemos tenido algún problema con esto. Nosotros, como comenté en la presentación, una vez que la trabajadora nos ha comunicado una fecha prevista o probable de parto, 15 días antes siempre vamos a suspender la prestación, ¿vale? Y claro, lógicamente nunca le vamos a pagar más de lo que en este caso le correspondería. Pero sí pedimos que por favor rápidamente nos comuniquen la fecha de alta o la fecha en este caso de parto, porque además implica muchas cosas. Implica que nosotros después, la mutua, Univale, regularice los días que le faltan para cobrar.
Segundo, implica también que mientras no nos lo comunique, no cerremos el expediente, no pueda comenzar la prestación que le corresponde por el INS, que es la maternidad. O sea, es una cosa, es un trámite importante cuanto antes nos lo comuniquen. Y si es por Univale Tu Salud, mucho mejor, ¿vale? Pero que ahora mismo es altamente improbable, yo nunca pongo la mano encima del fuego, pero altamente improbable de que paguemos días de más en la prestación. Vale, nos dice Silvia desde Chauchina, ¿cómo puede saber la trabajadora cuándo y cuánto va a cobrar y si es posible que se pueda recibir su certificado de retenciones a través de la APP? Es posible. Es decir, la APP se diseñó, entre otras cosas, para que las trabajadoras tuvieran acceso a su prestación y además pudieran descargarse, una vez que se le van realizando los pagos de la prestación de subsidio de licencia de riesgo, se pueden ir descargando ese certificado donde viene el pago que le hace la mutua, ¿vale? Que al final es un certificado de ingreso, ¿eh? Eso es importante, el ingreso que le hace la mutua a su cuenta. Entonces sí, es posible y además recomendable. Yo se lo recomiendo porque nosotros como mutua de accidentes velamos mucho por el tema de la protección de datos y nosotros no vamos a facilitar ni por correo electrónico ni por teléfono ningún tipo de datos económicos a nadie que nos llame. Entonces eso es importante recalcarlo, ¿eh? Siempre derivamos a Univale Tu Salud, a la APP. Muy bien. Por último, un empresario de Cádiz nos dice, ¿de quién es la obligación de presentar la documentación de la licencia de riesgo de embarazo? Esa es buena pregunta, porque, a ver, la obligación es de la trabajadora, porque nosotros, como mutua, estamos tramitando una licencia de riesgo, se la estamos reconociendo a una trabajadora. Entonces, la obligación siempre será de la trabajadora. Igual que, por ejemplo, hablo de otro tipo de prestaciones que no tienen nada que ver con la mutua, pero son prestaciones también, como puede ser el paro, como puede ser un pago de un ERTE, etcétera. Siempre es el trabajador el que va a pedir que se reconozca la prestación y que se le haga el ingreso. Entonces, eso es importante que las empresas y los trabajadores lo sepan. La responsabilidad de que la documentación esté completa al 100% y de que se presente siempre es de la trabajadora, que es a quien se le va a reconocer la prestación y a quien se le va a pagar. Muy bien, Manuel. Pues muchísimas gracias. No hemos recogido más preguntas. Comentarles que recibirán el material, la charla de Manuel, así como la guía, el enlace a la guía que hemos publicado y el enlace a la guía ciego también, que viene en la presentación de Manuel, que creo que es bastante completa bajo mi punto de vista. Agradecerles a todos su presencia en esta jornada. Hemos cumplido con el tiempo establecido, que es una de nuestras máximas prioridades, el que la jornada se haga en el tiempo que nosotros viene recogido en el programa. Agradecer, por supuesto, a Manuel por su charla, por su exposición, por su iniciativa de plantear esta jornada, que ya me lo planteó allá por el mes de noviembre. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. El lunes comentarle que daremos una jornada sobre el tema de los ERTES y sobre las nuevas prestaciones CATA, que estamos a su entera disposición y con ese ánimo de aportar valor añadido y estar siempre a su lado en todas estas cuestiones que sin duda son de su interés y de nuestro. Muchísimas gracias a todos, que tengan un gran día y hasta la próxima.